volvemos en este segundo bloque de Boca Sucia a tomar la palabra plurinacional, que sabemos que no es solamente una palabra, sino que implica muchas identidades, implica muchas acciones que tenemos que llevar adelante para reconocer la diversidad cultural, la diversidad sexogenérica. Cuando pensamos en la idea de plurinacional, muchas veces nos preguntamos por qué es pluri, por qué no multi, por qué no simplemente nacional. Y justamente la campaña Somos Plurinacional invita a repensar qué es esto de la pluralidad y qué esconde la idea de la nacionalidad simplemente. Piensen ustedes, o pensemos mejor acá en conjunto, esta idea de las identidades, ¿no? Nosotros siempre estamos trabajando sobre las identidades, que no existe una única forma de ser personas, sino que existen diversidades en términos sexuales, en términos genéricos, diversidad de orientación sexual, y lo mismo sucede con las formas de ser persona. Pero sin embargo, y al igual que sucede con la cuestión de género, la cuestión étnica también genera jerarquías, ¿no? Sabemos que la pluralidad nos lleva a pensar justamente de que no es lo mismo ser mujer blanca que ser mujer indígena, que ser mujer afro, que ser mujer villera, que ser mujer vieja, ¿no? Entonces, la diversidad también tiene que pensarse en términos étnicos, en términos etarios, y a eso nos invitan a pensar Marlene Guayar y Claudia Corol, que fueron entrevistadas justamente por la campaña Somos Plurinacional para hablar de ello. También hay un componente racista, aunque suene difícil, porque el no escuchar las voces de hermanas que vienen resistiendo los genocidios y el exterminio históricamente en este continente y en estos territorios, yo creo que ahí hay un componente muy complejo que habría que discutirlo en profundidad, porque no puede haber ni un feminismo racista ni un feminismo nacionalista. Pero yo soy de la postura de no pedir permiso, de tomar el territorio, de autogestionar los espacios y en todo caso empezar a tomar la historia, los papeles y dejar registro en primera persona. Y empezar a interpelar a la otra en este sentido que decía Claudia de la poca capacidad de escucha que se viene teniendo. Ante la poca capacidad de escucha, bueno, autodeterminarse un poquito más. Ahí escuchamos entonces a Claudia Corol. Ella es una militante feminista de la Via Yala, quien entre otras personas se encuentra siempre en los encuentros de mujeres con la mesa de feministas de la Via Yala, intentando de alguna manera poner palabras sobre las múltiples formas de vivir las feminidades y las disidencias sexuales en todo el continente americano, ¿no? Y que es bien distinto y de alguna manera pone en jaque lo que conocemos comúnmente como feminismos. De ello se encarga particularmente el feminismo decolonial, una corriente que viene trabajando hace varias décadas en poner en evidencia justamente que no es lo mismo ser mujer blanca que ser mujer no blanca, y de alguna manera pensar la interseccionalidad entre sexo, género, clase y raza o etnia, ¿no? Entonces es importante pensar que este feminismo decolonial de alguna manera abre las puertas a repensarnos y repensar las lógicas de construcción de los feminismos. También escuchábamos a Marlene Guayar. Ella es activista travesti también de la Via Yala, militante por los derechos de la comunidad trans y travesti, que pone en evidencia justamente que la disidencia sexogenérica es acompañada también por una disidencia en términos étnicos que debe poner palabra. Me encantó. Yo no pido permiso, dice. Y justamente la construcción de lo pluri es no tener que pedir permiso, es el reconocimiento de las múltiples voces que se hacen eco en esta lucha en contra de las desigualdades de género, que sabemos que no son iguales en todo el continente. Vamos a escuchar otro pedacito de la entrevista que le hacen a Marlene. Seguramente vamos a encontrar las maneras de reorganizar esto
me parece que sobre todo lo que viene haciendo el feminismo, tirar un mensaje que tiene que ver con que callarse ya no da más. Entonces, no callarnos tampoco que no somos una nación, que somos varias naciones, que esta nación que todas y todos sostenemos es la que ha aplastado a estas otras naciones. El planteamiento que nos habíamos hecho es esto: el policía que te lleva presa, que te coimea, que te explota, que te golpea en el calabozo, es tan argentino como vos. Es tan argentine como vos, ¿no? Dice Marlene. ¿Y qué significa entonces ser argentine? ¿Qué significa esta identidad construida a base de los nacionalismos que oprime e invisibiliza a muchas otras formas de ser nación, a muchas otras formas de construcción cultural? Si pensamos en la homogeneización, entonces, en términos sexogenéricos, donde se prima lo masculino, donde prima lo heteronormado, tenemos que pensar también de que esto sucede con el resto de las manifestaciones corporales. Una de las activistas también que se encarga de esto dentro del territorio de la Abya Yala es Yuderquis Espinosa Miñoso, que además de incorporarle la cuestión de sexogenérica, incorporan la cuestión de las orientaciones sexuales. ¿Qué pasa con la homogeneidad en términos de orientación sexual, de quién me gusta, con quién decido tener una relación sexoafectiva en el Abya Yala? ¿Es igualmente de oprimido que las identidades que son no hegemónicas en términos sexogenéricos? Es decir, ¿es lo mismo ser lesbiana y ser de una comunidad originaria que ser lesbiana y ser mujer blanca? Evidentemente, y ella lo pone en evidencia, no es lo mismo. En un libro que se llama Escritos de una lesbiana oscura, reflexiones críticas sobre feminismos y política de identidad en América Latina, Yuderquis Espinosa Miñoso intenta repensar justamente y poner en evidencia todas las formas de activar el lesbianismo en las comunidades originarias. Poner palabra de que existían y existen, más allá de las lógicas liberales y las lógicas occidentales, formas de querer, formas de amar, y que preexistían a la imposición que se realizó en la colonización, ¿no? También de esto nos va a hablar Claudia Corol en otro fragmento de la entrevista. Y pensar también la clave de que lo nacional, y en particular los estados nacionales, son producto de siglos de colonización, opresión e incluso de genocidios de pueblos originarios, de pueblos negros, de explotación de los cuerpos de mujeres y de las disidencias sexuales, y en particular de construir estados-nación que pretenden homogeneizar en de un modo la cultura, las diversidades de experiencias ideológicas, de lenguas, de cuerpos, de miradas sobre los territorios. Ahí lo decía Claudia Corol, al igual que lo hizo anteriormente Zulema, cuando nos hablaba de las formas de decir, las formas de hablar, ¿no? Más de 16 lenguas en todo el territorio que conocemos como Argentina, más de 36 pueblos originarios que hoy en día están luchando por ser reconocidos como hace ya 500 años, y como lo vemos en la actualidad en el país de Ecuador, donde se han levantado contra el gobierno que intenta de alguna manera imponer medidas que a ellos les va a perjudicar. De la misma manera que sucede en Ecuador y que sucedió a lo largo de la Abya Yala, los movimientos de resistencia indígena invitan a repensar no solamente las formas de construcción de las identidades nacionales, sino las formas de construcción de las identidades sexogenéricas, las orientaciones sexuales y los feminismos, ¿por qué no? Así como lo hace Yuderquis Espinosa, hay muchas pensadoras y muchos pensadores que se encuentran trabajando en esta
gran área de los feminismos decoloniales, algunas de ellas como María Lugones, que trabaja fuertemente aquí en Argentina, nos invitan a pensar las diferentes formas de ser disidencia, ¿no? Si pensamos acá en el territorio de Tierra del Fuego, en la actualidad, y volviendo un poco a lo que trabajamos al principio, en el Encuentro Provincial de Mujeres no hay un espacio aún para trabajar sobre las identidades étnicas y las identidades indígenas desde una perspectiva feminista. Eso pone en evidencia de que los feminismos, por lo menos en la provincia, todavía no están siendo construidos de esta lógica también anticolonial. Si bien muchas de nuestras prácticas y muchos de nuestros discursos de alguna manera ponen en evidencia de la opresión colonial e imperialista en muchos casos que sufrimos y que padecemos asimismo como en todo el territorio, aún nos cuesta construir y volver a armar y volver a amar las enseñanzas y las herencias de los pueblos indígenas de la Patagonia. Tenemos muy en claro que la lucha mapuche se viene dando con fuerza y bueno, con Moira Millán como una de las representantes a la cual seguimos y a la cual de alguna manera estamos reivindicando, pero no pasa lo mismo con los feminismos y con las femenidades y disidencias sexogenéricas en otros pueblos de la Patagonia que han sido por supuesto devastados, ¿no? En ese sentido nos queda como camino por hacer. Me parece que este momento de pensarnos plurinacional es un buen momento para pensarnos nosotros mismos con nuestras identidades nacionales, ¿no? En el caso de que hablamos recién de Moira Millán, ella pone en evidencia todavía muchas de las violencias a las cuales son sometidas las mujeres y los integrantes de los pueblos originarios y que no excluyen a las mujeres blancas, ¿no? Tenemos que ponernos a pensar también en nuestras lógicas feministas cómo de alguna manera es posible no ser reproductores de la opresión. Así que entonces, en pos de abrir la diversidad y repensar la diversidad, vamos a seguir luchando por los feminismos de la Vía Yala.